Tutorial XA10 interior cámara, toma 1. Bueno, en el vídeo de ahora vamos a ver el menú, es decir, el software de la cámara. Para poder entrar en el menú, en el propio display de la pantalla LCD, vemos un rectángulo que pone Function, Func, y ahí es donde le damos de manera táctil y accedemos a un menú, pero que está resumido. Este sería como el primer menú inicial y el que vamos a ver en profundidad, porque si accedemos de nuevo al menú, aquí ya entraríamos en un menú un poco más complejo, pero de momento vamos a ver el menú simplificado. Entonces, en el menú simplificado tenemos la función de exposición, que sería la M, la función de cambiar la temperatura de color, que sería el white balance, y la función de cambiar el enfoque. Vamos paso por paso. Lo primero de todo, y antes de coger una cámara de este estilo, yo recomiendo poner siempre el menú en manual, ¿vale? Nunca vamos a poner automático ni en modo cinema, esto es un display que también podemos accionar y lo pondremos en medio, que es la M de menú, de manual, perdón. Entonces, entrando, ya habiendo puesto esto en manual, le damos a la M de manual, volvemos a darle a la M de manual, porque si no tenemos diferentes opciones automáticas, y nosotros siempre queremos exponer en manual, no vaya a ser que nos cambie la luz, y tenemos los 3 parámetros de exposición tradicionales, ¿no? Ahí tenemos el diafragma, que en este caso está a 1,8, y si lo quiero cerrar, simplemente modifico este dial táctil y cierro hasta 8 pasos de diafragma. Lo vuelvo a dejar en 1,8 para tenerlo que se vea un poco. Aquí veremos la velocidad de obturación, ¿no? En este caso yo lo tengo colocado en 9,50, ya que es más o menos el parámetro en el que no tendremos barrido si utilizamos esta velocidad en vídeo. De todas formas, si queremos hacer la velocidad de obturación más lenta y que esté un poco más barrida la imagen, es decir, un poco menos nítida, podemos bajarla perfectamente dejando que entre más luz. O viceversa, ¿no? Si queremos que la velocidad de obturación sea más rápida, pues podemos llegar a uno de 2000 fracciones por segundo. Lo vuelvo a dejar en 1,50, que es donde normalmente vamos a estar siempre. En el caso del ISO, aquí no aparece la palabra ISO, sino que aparece la ganancia, ¿no? Y la ganancia, en mi opinión, creo que debería estar siempre en 0 para poder iluminar y, bueno, pues subir la luz necesaria. Pero si estamos en condiciones muy difíciles y necesitamos subir la ganancia, es decir, darle algunos pasos de ISO a nuestra cámara, pues también utilizaremos el mismo dial táctil y podemos subir la ganancia del ISO. El problema de esto es que aparecerá ruido y cuanto más alta esté la ganancia, pues más ruido habrá en nuestra imagen. Así que yo también lo recomiendo siempre a partir de 0, es decir, desde su ISO nativo, y si necesitamos añadir ganancia, pues que sean condiciones extremas. Nos salimos de este menú, que sería el de exposición, le damos a la X y nos lleva siempre a la pantalla inicial. Tenemos que volver a meternos en Function y aquí pues tenemos otra vez el menú simplificado. Pasamos a la temperatura de color, que es esto de WB, que es White Balance. La accionamos y tenemos 3 opciones realmente, aunque parezcan más. Auto White Balance, los presets y los grados Kelvin. El Auto White Balance, que es esta primera opción que vemos aquí, es pues el automático, ¿no? Entonces nos varía la temperatura de color de la escena en función de la luz, pero claro, si la luz cambia, también va a cambiar, así que no os lo recomiendo nunca. Los presets, que son este solecito, la casa, la nube, el fluorescente o la bombilla de tungsteno, son accesos directos a temperaturas de color concretas. Entonces nos va a servir pues, para ir a una acción rápida, poder poner la temperatura de color y corregirla como nos apetezca, ¿no? En el caso del solecito, pues realmente es un 5600 grados Kelvin, pero si estamos rodando el sol, pues la temperatura de color correcta sería esta, ¿no? Al sol en un día exterior a las 12 del mediodía, que es los 5600 grados Kelvin, ¿no? Si estamos a la sombra, pues ahí tenemos una temperatura un poco más fresca y entonces la cámara corrige dándole un puntito de cálido, ¿no? De todas formas, si queremos hacerlo totalmente manual, nos olvidamos de los presets y nos vamos a la K, que la K simplemente es modificar los grados Kelvin.
Y entonces con este dial también táctil podemos colocar los grados Kelvin que a nosotros nos parezcan correctos para la luz de nuestra escena, ¿no? Desde una escala de temperatura de color muy fría, pero que en la cámara lo representa cálido, pasando por los 5600 grados Kelvin, que sería la luz del mediodía, como ahora, a irnos a una temperatura de color muy baja, pero que la cámara lo contrarresta con el frío, ¿no? Bueno, esto sería la temperatura de color. Salimos de este menú y nos vuelve a llevar al menú inicial, volvemos a darle a función y nos metemos ya en el enfoque. El enfoque realmente tiene pues dos cosas muy sencillitas, ¿no? Que es ponerlo en automático o ponerlo en manual. El automático tiene una ventaja y es que tiene un Face Assistant, es decir, que te lleva el enfoque a la cara, ¿no? Y si ya capta una cara humana, la cámara pues va a buscar esa cara. Pero si nosotros no queremos centrarnos siempre en la cara de nuestro interlocutor, pues lo idóneo sería darle al foco manual, ¿no? Que lo manejaríamos con este dial de aquí, que este sí que es físico, y aquí estoy desenfocando, y aquí estoy enfocando. Pero si yo no lo tengo muy claro que está enfocado, puedo utilizar el picking, que es una herramienta de enfoque, de asistencia de enfoque, en la que con un resalte rojo y en blanco y negro, pues nos dice exactamente qué está enfocado, ¿no? Es decir, si yo desenfoco la imagen, desaparece ese resalte, pero si la enfoco, aparece ese resalte. Y aparece de forma muy nítida. Y ahí sé perfectamente que eso está enfocado porque la cámara me lo dice. De todas formas, si no me interesa verlo con picking, simplemente lo desactivo y lo veo normal. Por otro lado, aquí hay un botón que no es táctil y podemos poner el enfoque automático, ¿no? Yo voy a volver a ponerlo en manual para desenfocar. Y si le doy a este botón, me enfoca automáticamente. Pero bueno, si nos interesa esto de enfocarlo automáticamente, si no, lo dejaremos siempre en manual, que también tenemos su versión digital, ¿vale? Ese botón también lo tenemos aquí, ahora estamos en manual, si lo desactivamos estamos en automático, si lo volvemos a activar estamos en manual.